Otro, nuestro amado hermano William Soto. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta preciosa mañana en que podemos congregarnos para adorar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a buscar inmediatamente en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 11. Capítulo 11. Y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y al altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene, el tercer ay viene pronto. Oremos a Dios. Dios eterno, ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, y te rogamos, hables a nuestros corazones en esta mañana. Te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén. Amén. Puede sentarse. No sé si están escuchando bien. Están escuchando bien todo, ¿verdad? En esta mañana vamos a ver qué Dios nos tiene, ya que yo no tengo nada en esta mañana. Tenemos ya hasta la libreta he estado dejando, no la traigo, y ya pues lo que traigo es un cartoncito y está vacío.
Así es que veremos a ver qué Dios nos tiene en este capítulo. Por aquí hay algunos libros. Veremos a ver qué Dios nos tiene de algunos de estos libros, así a medida que vaya viniendo, lo que vaya viniendo. Vamos a ponerle algún tema para lo que Dios nos tenga. Ya que leímos este capítulo, Apocalipsis 11, esto fue lo que pude leerles en esta mañana. Vamos a ponerle entonces como tema el ministerio de un hijo de Dios adoptado. El ministerio de un hijo de Dios adoptado, lo cual es lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 11. Eso no es otra cosa sino el ministerio de un hijo de Dios adoptado. Por esa causa es que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 11 que ese ministerio que se ve ahí de los dos olivos, ese ministerio de Moisés y Elías, es un ministerio de un hijo de Dios adoptado, en el cual estará ese ministerio manifiesto y tendrá autoridad, tendrá poder para hablar lo que tenga que hablar, y lo que hable ha de acontecer. No podía ser de otra manera el capítulo 11 de Apocalipsis. Por eso es que encontramos en el capítulo 10, el verso 8 dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y acá, en el capítulo 11, vemos ya ese ministerio profético ahí manifiesto, porque ya todo el librito, todo ese libro se lo ha comido, y al comérselo, entonces tiene que hablar lo que tiene por dentro. Entonces, ahí la promesa es que él dijo que es necesario que profetices otra vez. Ahora vean ustedes que Apocalipsis 11 es un ministerio profético, y Apocalipsis 11 es el quinto Elías y segundo Moisés. El ministerio de Elías estará nuevamente sobre la tierra para profetizar otra vez. El ministerio de Moisés estará nuevamente sobre la tierra para un ministerio profético otra vez. Ahora ustedes vean que todo esto es algo sencillo, es el cumplimiento de un hijo de Dios adoptado. Recuerden ustedes que siempre que Dios va a adoptar a algún hijo suyo, Él hace como siempre ha hecho. Él lo sube a un monte alto, y ahí entonces es que Él lo adopta, y ahí es que Él dice quién es ese hijo, y ahí es que Él lo identifica, y entonces Él dice a Él: oí. Por lo tanto, ustedes tienen que ver, en el tiempo allá de Moisés, Dios subió a Moisés a un monte alto, y entonces allí estaba Moisés en una posición de adopción. Por eso entonces Moisés, después que bajó,
él podía hablar la palabra y las cosas acontecían. Encontramos que él allí estuvo con los colores, los 7 colores del arcoíris. Encontramos que él allí estaba cubierto por esos colores, por la gloria de Dios, y aquello que fue visto allá, luego fue visto en el monte de la transfiguración, y luego eso mismo sería visto en este tiempo final, el cual Elías dice siempre es un monte. Ahora ven ustedes que siempre es en la cima de ese monte que se lleva a cabo una adopción. Siempre es ahí en esa parte de arriba del monte en donde Dios se manifiesta poderosamente e identifica a quien Él tenga para adoptarlo, y entonces Él habla y dice quién es ese que Él está adoptando, qué clase de ministerio tiene, y Él identifica ese lugar como un lugar de morada suya o de Él. Entonces Él le da la palabra y le dice habla, y le dice al pueblo, a él oíd. Por lo tanto, entonces tenemos que ver este tema sobre el cual estamos hablando, un hijo de Dios adoptado. Déjeme apuntarlo por aquí que no se me vaya a olvidar. Un hijo de Dios adoptado. Ahora usted puede ver lo que significa la adopción. Usted tiene que entender que todo aquello que fue visto allí en el monte de la transfiguración, y que de allí entonces bajó un hijo de Dios adoptado, pero estaba siendo adoptado arriba y fue adoptado arriba. La adopción ocurre arriba. Encontramos que aquello que Dios hizo allá arriba, entonces tenía que ver luego con las cosas que serían hechas abajo a través de ese hijo que fue adoptado. Encontramos que de ahí en adelante habría algo muy importante que ese hijo adoptado habría de administrar. Los negocios del Padre serían administrados por él. Él haría la obra del Padre, la obra del que lo envió y la obra del que lo adoptó. Encontramos que todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y cuando un hijo de Dios es adoptado, su nombre es tan bueno como el nombre de su Padre. Entonces encontramos que eso es así porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. Si él viene en el nombre de su Padre, entonces podemos ver que él trae el mismo nombre de su Padre. Y los negocios de su Padre entonces le son encomendados a él. Y todo negocio que el Padre haya de hacer de ahí en adelante será hecho a través de ese hijo que ha sido adoptado en la familia, porque él toma las riendas de los negocios del Padre cuando es adoptado. Mientras tanto, él está siendo entrenado, antes de ser adoptado, él está siendo entrenado, está siendo preparado para ese gran ministerio, para esa gran labor que le espera por delante. Encontramos que ese medio de adopción que es conocido en el oriente, en el este, encontramos que es la forma que refleja o que simboliza la forma en que Dios adopta a sus hijos. Encontramos que el mensaje para la administración de los bienes del Padre, el mensaje lo trae y lo establece ese hijo
que es adoptado. Él lo tiene y él lo trae, y a través de su mensaje es que son administrados los negocios de su padre. Encontramos también que ese hijo es entrenado por un tutor. Ese tutor que lo entrena tiene que ser el mejor tutor que el padre pueda conseguir. Hablando de la adopción para un hijo, ese tutor es el Espíritu Santo. Ese fue el tutor que enseñó a Jesús, aquel hijo de Dios que fue adoptado. Y ese mismo tutor es el que tiene que enseñar y guiar a cualquier hijo de Dios que vaya a ser adoptado en este tiempo. Y conforme a como hemos leído en Apocalipsis capítulo 11, ese ministerio que es manifiesto ahí es el ministerio de un hijo de Dios adoptado. Por eso podrá hablar la palabra y las cosas acontecerán. Por eso podrá hacer todas las cosas que tengan que hacer y las cosas acontecerán, porque todas las cosas que Dios creó, todas las cosas que Dios tiene, todas las cosas que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, tendrán que obedecer a la voz de ese Hijo de Dios adoptado, porque Él tendrá toda la autoridad para hacer todo el trabajo que tenga que hacer, aunque tenga que ordenar cualquier cosa que tenga que ordenar, porque Él tendrá la autoridad para ordenar lo que tenga que ordenar, a causa que la recibe en la cima del monte al ser adoptado. Encontramos que, por ejemplo, Moisés, que fue un tipo de lo que es un hijo de Dios adoptado, después que ya estaba en esa posición y que Dios había puesto en él sus palabras, en su boca su palabra, encontramos que Dios le dijo: ve y saca al pueblo. Y luego, cuando Moisés estaba clamando frente al mar rojo para saber qué hacer y que Dios hiciera algo, Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche hacia adelante. Háblale al mar que se abra. Habla lo que tú creas que debe ser hecho y lo que tú creas que será la solución al problema. Eso va a acontecer. Por lo tanto, ya tú lo probaste allá cuando hablaste moscas, cuando hablaste plagas, ya tú sabes cómo hacerlo. Por lo tanto, sigue haciendo todo lo que tengas tú que hacer para administrar correctamente los negocios que te han sido encomendados a administrar. Tú tienes el mensaje, tú tienes ese privilegio, tú tienes la autoridad. ¿Por qué clamas a mí? Yo estoy en ti. Por lo tanto, todo lo que tú tengas que hacer será hecho. Así es que ustedes pueden ver lo que significa un hijo de Dios adoptado. Moisés fue el tipo de lo que un hijo de Dios adoptado significa. Encontramos que eso fue allá bajo la sangre de machos cabríos, la sangre de ovejas y cosas así. Ahora, ¿cómo será un hijo de Dios adoptado en donde el pecado haya sido quitado por completo? Encontramos cómo fue en un hijo de Dios adoptado que no tenía pecado, y ese fue Jesús. No tenía límites en lo que él podía hacer, pero él no hacía nada sino aquellas cosas que eran de acuerdo al plan de Dios para el tiempo en que él estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, él no tenía que hacer nada fuera de lugar, solamente las cosas correspondientes para aquel tiempo. Ahora, usted dice: aquel fue un hijo de Dios sin pecado y fue adoptado. Y ahora, ¿quiere saber una cosa?
con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, todos los hijos de Dios que estaban con pecado, sus pecados fueron borrados, sus pecados fueron quitados, fueron enviados a el dueño original que es el diablo, y los hijos de Dios actualmente se encuentran sin pecado. Ellos no tienen el pecado original, fue desarraigado, por lo tanto, ellos no son pecadores, ellos son redimidos, ellos son personas que han sido limpiadas de todo pecado. Por lo tanto, esos hijos de Dios, en este tiempo final, cuando llega el tiempo de subir arriba, de subir al lugar correspondiente para la adopción, entonces esos hijos de Dios son llamados por Dios a la parte de arriba de la montaña. Y la parte de arriba de la montaña no es otra sino la edad de la piedra angular. Son llamados ahí los hijos de Dios que estén viviendo en el tiempo de su venida. ¿Para qué? Para ser adoptados. Ahora entienda bien una cosa. El Espíritu Santo es el Maestro. Y los hijos de Dios son adoptados en la parte de arriba. Son llamados arriba para ser adoptados. Usted tiene que entender que en las edades de la iglesia, allá no hay adopción. El cuarto Elías, sabemos que fue adoptado, y para ser adoptado él tuvo que subir a la edad de la piedra angular, aunque las demás personas no subieron, pero él tuvo que subir. Encontramos que este es el lugar correspondiente para la adopción. Ese es el lugar donde Dios llama a su pueblo, a la cima de la montaña. No tiene que ser a una montaña literal, a la cima de la montaña, no tiene que ser a una montaña literal, porque hay una montaña espiritual que es, que es la iglesia del Señor, que es en forma de monte, en forma de pirámide, pero tiene que llegar a la cima. En el tiempo de la primera edad, ahí no hubo adopción. En el tiempo de la segunda, tercera, cuarta, quinta o séptima, ahí no hubo adopción, sino que es en el tiempo final. Entonces los que están ya en el tiempo de la séptima edad, la cual corresponde al siglo XX, los hijos de Dios que viven ahí, entonces ellos son enseñados por el Espíritu Santo y son llamados arriba a la edad de la piedra angular para recibir la adopción. Recuerde que es el Espíritu Santo el Maestro. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos podrá enseñar a nosotros? Recuerde que Él es el Maestro, y el Espíritu Santo, cuando estuvo aquí sobre la tierra en Jesús, Él era el Maestro. Por esa causa, entonces, cuando le dijeron, maestro, esta y esta cosa, Él no dijo que Él no era maestro. Él dijo que estaba correcto. Ahora, vea usted cómo el Espíritu Santo enseña a su pueblo. Muchas personas piensan, bueno, tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos que nadie nos enseñe. Muchas personas piensan que pueden ellos mismos por su cuenta conseguir por acá y por allá lo que significa cada cosa en la palabra de Dios. Pero eso es un error pensar de esa manera. El Espíritu Santo, a través de las 7 edades de la iglesia, estuvo enseñando en cada edad a su pueblo, y estuvo enseñándole a través de cada uno de los mensajeros. Y el mensaje de cada uno de los mensajeros era la enseñanza del Espíritu Santo para las personas que vivían en ese tiempo. Por lo tanto, Jesucristo estuvo a través de cada uno de los mensajeros trayendo
su enseñanza, él siguió siendo el maestro. Por lo tanto, esa es la manera que el Espíritu Santo enseña a su pueblo, a través de carne humana, a través del instrumento que él ha escogido para ese tiempo. De otra manera, no pueden ser enseñados. Los hijos de Dios no pueden ser enseñados. Podemos ver que a través de diferentes ministros, los hijos de Dios no pueden ser enseñados. Dios tiene en cada tiempo a una persona a través de la cual Él enseña lo que Él quiere que sus hijos aprendan en ese tiempo. Y cuando ese cuerpo de Cristo, que es su iglesia verdadera, llega a madurez y va madurando a través de las edades, va creciendo, va madurando en conocimiento, a través de la enseñanza del Espíritu de Dios por cada uno de los mensajeros, y cuando llega al final, encontramos que es el tiempo del Espíritu Santo decir cómo está ese cuerpo místico del Señor. Entonces, al llegar a ese tiempo de madurez, o a esa madurez, entonces ese cuerpo de creyentes son subidos arriba a la edad de la piedra angular. ¿Para qué? Para ser adoptados. Encontramos que una cosa, fíjense bien, una cosa es la adopción de un grupo de creyentes como hijos de Dios, y otra cosa es la adopción de cada hijo de Dios como individuos, y otra cosa es la adopción del instrumento de Dios para ese tiempo, o del ministerio correspondiente para ese tiempo. O sea que tenemos que saber hacer la separación para no confundirlo todo, porque el instrumento puede ser adoptado y el grupo no está adoptado, o puede ser adoptado el grupo y nosotros como individuos no están adoptados, porque son cosas diferentes. Aunque es la misma adopción, pero una cosa es cuando Dios la hace en el pueblo como grupo, otra cosa es cuando la hace en el individuo como persona, y otra cosa es cuando la hace en el instrumento de Dios, mensajero de ese tiempo, como un individuo. Y otra cosa también es el mensaje. Cuando el mensaje es adoptado, un mensaje adoptado es un mensaje que tiene que ser oído, y que Dios dice, este es el mensaje, a él oíd. No es el mensaje de la primera dispensación o segunda, sino el mensaje correspondiente para ser oído en esta tierra. Por lo tanto, cuando ese mensaje es adoptado, entonces es el mensaje que Dios quiere que sea escuchado. Bueno, tenemos que entender esas cosas para así saber por dónde vamos y ver las cosas que son adoptadas. Ahora fíjese, la adopción es cuando Dios le pone la piedra de corona a la pirámide. Recuerde que el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cual ha venido a través de las 7 edades de la iglesia, ese cuerpo está tipificado por una pirámide. Pero cuando Dios le pone la piedra angular a ese cuerpo, a esa iglesia, es cuando Dios le coloca a esa iglesia la edad de la piedra angular. Y cuando Dios le coloca la edad de la piedra angular, entonces esa iglesia, como el cuerpo del Señor, ha sido coronada. ¿Ves? Una edad perfecta corona las otras edades que no eran perfectas. Y entonces eso hace que todas las edades lleguen a perfección. Porque lo que perfecciona las 7 edades es
la piedra angular, la piedra de cabecera. Ahora entienda usted esto, las 7 edades de la iglesia ninguna fue perfecta, pero las personas que vivieron en esas edades que eran escogidos, ellos tampoco llegaron a la perfección a causa de que no vivieron en una edad perfecta. Pero cuando llega el tiempo de una edad perfecta, la edad de la piedra angular, cuando llega esa edad, al llegar a esa edad, al comenzar esa edad, automáticamente entonces las edades pasadas llegan a perfección. Y entienda bien esto, lo que perfecciona la edad luterana o wesleyana y pentecostal y todas las demás edades es la edad de la piedra angular. Pero ya esas edades pasadas ya terminaron. Pero los escogidos que vivieron en esas edades, ellos pertenecen a esas edades y entonces ellos llegan a perfección en la edad de la piedra angular. Al llegar a ese tiempo de la edad de la piedra angular, entonces ellos tienen que recibir, ¿qué? Ellos tienen que recibir esa edad de la piedra angular. Entonces ellos vienen a formar parte, ellos vienen a unirse a esa piedra angular. Al unirse, entonces, el edificio es formado completo y entonces, al suceder eso, en esta edad de la piedra angular, esta edad de la piedra angular de por sí es una pirámide. En esta edad de la piedra angular de por sí están todas las edades pasadas, está todo, pero condensado en la edad de la piedra angular. Por eso es que los escogidos de las edades pasadas, ¿en qué edad es que van a aparecer? ¿En qué edad es que van a resucitar? En la edad primera, ahí murieron. En la edad segunda, ahí murieron también los de esa edad segunda. Y los de la primera no resucitaron en la segunda edad. Y encontramos que en ninguna de las edades, de las 7 edades, en ninguna de ellas ocurre la resurrección, sino cuando terminan las edades, entonces el tiempo para la resurrección, porque es el tiempo de la edad de la piedra angular, la cual se estuvo entrelazando con la séptima edad, porque las edades se entrelazan. Pero la edad de la piedra angular, siendo una edad perfecta, siendo una edad eterna, entonces ahí en esa edad es que van a resucitar los santos que murieron en las edades pasadas. Por eso encontramos que ellos no son perfeccionados sin nosotros. Ellos no son perfeccionados sin la edad de la piedra angular. Ellos no son perfeccionados sin esa edad. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a esa edad. Nosotros tenemos que ser adoptados para poder traer a los santos que partieron en las edades pasadas. Porque una edad perfecta, con gente que lleguen a la perfección, con un mensaje perfecto, entonces eso automáticamente hace que sean perfeccionados los santos del pasado. Por tal motivo, entonces, tenemos que ver dónde nos encontramos. Tenemos que ver que nos encontramos en la cima de la montaña, en la edad de la piedra angular, donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha subido con un propósito. ¿Dónde es el reto? En la cima del monte. ¿Pero en la cima de qué monte? El primero fue en la cima del monte Carmelo en el tiempo de Elías. El segundo fue en el monte de la transfiguración con
Jesús y los que estuvieron allí presentes como testigos. Y el tercer reto es en el monte de Sión. Y el monte de Sión es la iglesia verdadera del Señor, es la novia del Señor. Y ahí en la cima del monte de Sión es el reto, el tercer reto. Ahora noten ustedes que siempre en cada uno de esos retos ha estado ¿quién? Elías. Elías estuvo en el primer reto. Elías estuvo en el segundo reto allí con Moisés y con Jesús. Y conforme a la promesa, conforme al orden de su segunda venida, en la segunda venida del Señor en el monte de Sión, en la cima del monte, que será cumplida su segunda venida, ahí estará también Moisés y Elías. Por lo tanto, ahí será el reto. Es un reto grande y es un reto en el cual la gloria de Dios es manifiesta ahí arriba. Y Dios dice a quienes que hay que oír y cuál es el mensaje que hay que oír. En este tiempo en que hay tantas religiones, en este tiempo en que hay tantas maneras de creer la palabra, la gente dice, ¿y a quién vamos a oír? Dios dice, en la cima del monte de Sión, ¿a quién es el que hay que oír? Y dice, ¿cuál es el mensaje correcto para ese tiempo? Porque Dios estará adoptando ahí a un hijo de Dios, y juntamente con él estará adoptando a todos los hijos de Dios que estarán viviendo en este tiempo. Y estará adoptado ahí el mensaje que tiene que ser proclamado en esta tierra. Quiero leer aquí la página 32 del mensaje. Yo acuso esta generación. Yo acuso esta generación por la segunda crucifixión de Jesucristo. Ahora, este es un mensaje muy importante y yo he estado por años evadiendo meterme en este mensaje. Pero yo creo que ya será muy difícil seguir evadiendo. Yo lo he leído una o dos veces. Este mensaje lo tengo bastante marcado. Como ustedes pueden ver, los índices, el índice está escrito en el frente, por dentro, marcado por dentro también, escrito por dentro, por fuera, por todas partes. Y es un mensaje muy importante. Y es un mensaje muy definitivo, es un mensaje muy decisivo para este mundo completo. Yo he tratado de evadir este mensaje o de evitar meterme en él y de predicar sobre él, y solamente en muchas ocasiones he tocado sobre él nada más, pero no he querido meterme porque sé que después que me meta por completo a este mensaje y predique sobre este mensaje, aquí el cuarto Elías acusa a esta generación. Pero yo creo que vendrá un día en donde Apocalipsis 11 estará condenando esta generación. Porque Apocalipsis 11, conforme a como leímos ahí, y conforme a como el cuarto Elías nos dice en los sellos, dice que el ministerio de Moisés y Elías, dice que es para, ¿qué? Para condenar este mundo, para condenar la naturaleza, la humanidad y para todo. La gente no sabe lo que es el ministerio de Apocalipsis 11. La gente no sabe para qué es el ministerio de ese Hijo de Dios que será adoptado. Ya
encontramos que a través de un hijo de Dios adoptado, el cuarto Elías, fue acusada esta generación. Fueron acusados los ministros denominacionales, fueron acusados todos aquellos que tuercen la palabra y le añaden o le quitan a la palabra. Pero viene un día en que la condenación será tan real para todos los que han actuado de esa manera. O sea, el juicio caerá sobre ellos de tal manera que no habrá lugar para escapar. Porque ya el cuarto Elías los acusó. Y conforme al cuarto Elías, él dijo: yo los acuso y los condeno. Ahora encontramos que con la aparición del león de la tribu de Judá, el cordero convirtiéndose en león, se convierte de intercesor ¿a qué? A juez. Y con la aparición del león de la tribu de Judá como juez, entonces un fiscal, casi siempre los fiscales son abogados. Hermano Branham dice: déjenme actuar como fiscal. Él viene a actuar como un abogado fiscal para acusar. Y todo fiscal lo que hace es traer una acusación frente a un juez. Y en una sala de juicio, y él presenta a los acusados y luego presenta su acusación y luego pone como testigo a la palabra. La palabra de Dios es el testigo que dice y que atestigua de que los vio o han sido vistos o tomados haciendo las cosas que han sido dichas que fueron hechas. Y el fiscal, un fiscal lo que hace es acusar. Un fiscal nunca aparece en una corte defendiendo al acusado. Nunca aparece en una corte defendiendo al acusado, aunque él sea abogado también. Un buen fiscal tiene que ser abogado para saber cómo el abogado que va a defender a ese acusado, saber cómo el abogado va a tratar de defenderlo. Entonces el fiscal tiene que preparar la acusación de tal manera que el abogado que los va a defender tenga que fallar en defender a su acusado. O sea, que el mismo abogado defensor tenga que darse cuenta que la acusación es correcta y que el hombre es culpable. Bueno, encontramos que una acusación de un fiscal no hace nada a menos que el juez y el grupo de ¿cómo se llama? El jurado se pongan de acuerdo y encuentren culpable al acusado, y toda cosa que venga a defenderla a ese acusado, pues no será tomada como válida para hacer inocente a la persona. Así es que vean ustedes, hay una acusación y el fiscal es abogado y el juez también es abogado, porque es cordero y el cordero se convirtió en león. Primero de abogado, después pasó ¿a qué? A juez, porque como cordero él es un abogado, pero después cuando pasa a ser juez ya sabe cualquier triqui que el abogado que va a defenderla a ese acusado sabe toda la maña que puede usar, porque ya él fue abogado. Ya él supo cómo defender sus casos que había tenido primero y supo cómo sacar absuelto a los que fueron inocentes, porque ellos fueron inocentes porque eran hijos de Dios
que fueron tomados por engaño en el pecado, y luego de haber terminado su trabajo como abogado y haber no perdido un caso, entonces ya él sabe cuáles son las leyes establecidas, él conoce las leyes de Dios, él conoce las leyes del tribunal, y luego él viene a ser juez. En cuanto al caso de los hijos de Dios, pues fue resuelto, porque él siendo abogado también es juez, y entonces supo cómo legalmente resolver el problema de los hijos de Dios, y salieron absueltos. Pero luego le toca entonces el caso con los hijos del mundo. Le toca el caso entonces con los judíos en la primera venida del Señor, por haberlo crucificado y por haberlo entregado en manos inicuas para ser matado. Ahora vea usted que la cosa es bien seria en este tiempo en que nosotros vivimos. Los ministros denominacionales o con espíritu denominacional son acusados en este tiempo, y quien los acusa es el cuarto Elías, nada menos. El cuarto Elías es el que los acusa como fiscal. Él se coloca y toma como testigo la palabra. ¿Qué testigo? Un testigo que no se echa para atrás. Un testigo que dice las cosas de la manera que son vistas ante sus ojos. Y ante la palabra de Dios, la actuación de los ministros de este siglo XX es señalada y es declarada por la palabra de Dios como que ellos hicieron esas cosas que el fiscal está diciendo que ellos hicieron. Por lo tanto, ve usted que todo fiscal pues tiene que preparar bien el caso que va a presentar para que el juez, mire, un fiscal tiene que convencer al juez de que ese hombre es culpable, y el mismo fiscal tiene que estar convencido de que ese hombre es culpable. Luego, el fiscal no es el que decide, que ese hombre sea o no sea culpable, es el juez. ¿Con quién? Con el jurado. El juez con el jurado son los que deciden que ese hombre es culpable o no. No importa la acusación que le hagan a una persona, no importa. Después lo que importa es que ha decidido el juez, de acuerdo a lo que el jurado ha visto, ha balanceado por un lado y por otro las cosas, y el jurado y el juez tienen que ver las cosas de acuerdo a la intención del corazón de la gente. Y entonces, fíjese, luego de una acusación y luego en un juicio, luego de presentarse la acusación, luego de presentarse los testigos, luego de presentarse todo y presentarse el abogado que va a defender a ese acusado, luego de todo eso, lo último es que la sentencia. Recuerde que el fiscal dice son culpables y yo los acuso y son culpables, yo los declaro culpables. Pero con todo y eso, todavía no puede recibir ningún juicio, o sea, no puede recibir ninguna sentencia, porque el juicio no ha terminado, a causa de que el que le toca declarar la sentencia y entonces le viene encima el juicio, o le viene encima la sentencia que sea, es el juez. Ahora ven ustedes que
El fiscal pide la pena máxima para una clase de caso como ese. Siempre un fiscal tiene que hacer eso, porque él conoce cuáles son las leyes y conoce cuáles son las sentencias que corresponden a cada acto o a cada crimen o a cada violación de la ley. Pero todo depende después del juez. ¿Con quién? Déjenme apuntarlo por aquí porque con el jurado. El juez y el jurado son los que en todo se determinan. Por eso es que Daniel vio al juez que se sentó en la silla y fueron puestas más sillas para el juicio. Esos son los escogidos, son el jurado, los cuales juzgarán, los cuales determinarán el caso que ha sido presentado. Bueno, así es que ustedes pueden ver, entonces, el juez se sentó en su silla de juicio, y fueron puestas más sillas, y se sentaron también los que habrían de juzgar. Ahora ve usted que un juez solo no es el que juzga. El juez lleva la voz cantante, pero juzga el juez con el jurado. Se ponen de acuerdo y después que están de acuerdo, delante del juez es que la cosa se ve si son o no son culpables. Delante del juez y del jurado. La acusación, todo eso está bien hecho, pero el fiscal con el testigo tiene que siempre tratará de convencer al juez y al jurado de que ese hombre acusado es culpable. Luego viene el abogado del lado contrario a tratar de que ese hombre es inocente. Así es que el fiscal con el testigo tratan de probar y de convencer al jurado y al juez de que ese hombre es culpable y que se merece el peso de toda la ley, que se merece la sentencia correspondiente a los hechos que el fiscal está probándole que ha cometido ese acusado. Y el abogado del lado contrario estará tratando de probar y de convencer al jurado y al juez de que ese hombre que está acusado es inocente. Ahora, todo juez y todo jurado, consciente de la responsabilidad que está sobre sus hombros, y todo jurado y todo juez sincero, tratarán siempre de no dejarse convencer ni por el fiscal y los testigos, ni por el abogado defensor. El juez y el jurado, sincero y consciente, tratará de tomar toda la acusación que ha traído el fiscal y los testigos y todo lo que el testigo ha hablado. Y luego escuchará también al abogado del lado contrario. Y luego pesará bien en la balanza de justicia todas las pruebas que hay. Y entonces la pesará y entonces la balanza será inclinada hacia el lado justo. Y el juez, juntamente con el jurado, dirán si es culpable o no es culpable ese acusado. Y si es hallado culpable, entonces será dicho, el juez dice, fíjense, el juez dice, este jurado ha hallado culpable a la tal persona. Por lo tanto, entonces, yo no sé si se preparan para otro día para dictar la sentencia. Encontramos que Apocalipsis
11 es la sentencia de la culpabilidad de haber sido hallado este mundo, esta humanidad, esta generación, han sido hallados culpables de la segunda crucifixión del Señor. Encontramos que este mundo religioso, esta dispensación gentil y este mundo gentil que proclama estar en la segunda dispensación y que proclama ser un mundo cristiano, será hallado culpable conforme a como está en Apocalipsis 11. Porque ahí vemos la sentencia siendo cumplida. Ahí vemos que las sentencias son la pena establecida para este mundo religioso. Encontramos entonces que tendrán que pagar por el pecado que han cometido. Así como los judíos tuvieron que pagar por el pecado que cometieron, ellos cometieron el pecado de haber crucificado a su Mesías, y al hacerlo y decir su sangre sea sobre nosotros, entonces tuvieron que pagar por ese pecado, y al poquito tiempo Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, y encontramos que fueron desparramados por el mundo entero, y vinieron sobre ellos plagas, diferentes plagas, y encontramos que murieron por millones. Encontramos que ellos tuvieron que pagar por el pecado que cometieron de haber crucificado al Señor, a su Mesías, cuando vino en la primera venida. Encontramos que los gentiles tendrán que pagar por la segunda crucifixión del Señor. Y las plagas que han de venir, los juicios que han de venir, eso será la sentencia que será hablada, porque nos es dicho en Apocalipsis 11 que toda sentencia, toda plaga que sea hablada, que venga, ha de venir. Por lo tanto, así será. Tendrán que pasar entonces a la gran tribulación. Todos los que son hallados culpables tendrán que pasar a la gran tribulación a recibir, ¿qué? A recibir la recompensa del crimen que han hecho. Tendrán entonces que pagar en la gran tribulación lo que ellos han hecho. Toda persona que sea hallada culpable, ya usted puede ver lo que le espera. Por lo tanto, toda persona en este tiempo que haya sido hallado metido en medio de aquellos que han estado crucificando a Cristo por segunda vez, es llamado toda persona a arrepentimiento y reconocer que han crucificado por segunda vez a Cristo. Eso será proclamado en este tiempo para los que quieran escapar. El que no quiere escapar, entonces se va a tener a las consecuencias que han de venir. Bueno, ya usted puede ver entonces lo que significa todo esto. Este mensaje entonces es más grande de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Aquí está mostrado lo que ha de suceder. Aquí está mostrado el juicio en este tiempo final, cómo ha comenzado ese juicio, cómo ese tribunal ha sido establecido, cómo ha comenzado todo y cómo ha de terminar también. Así es que estaremos nosotros presentes en este tiempo, estaremos nosotros presentes para dar nuestro amén a la acusación que el cuarto Elías, como fiscal y como abogado, como fiscal abogado, ha estado acusando a esta generación.
Por lo tanto, ustedes pueden ver la hora a la cual nos hemos acercado. Es una hora muy delicada, es una hora muy grande. Ustedes saben que en toda corte hay recesos. Muchas personas pues ven los recesos que hay, y después de los recesos entonces les toca a otras personas trabajar. Así es que ustedes pueden ver cómo el fiscal presentó todo el caso, toda la acusación, trajo el testigo y todo, y luego terminó la parte del fiscal, y la acusación está redactada y está presentada, y ahora hubo un receso para examinar la acusación, para examinar todo, y ahora todo se está preparando. ¿Para qué? Para dictar la sentencia. Así es que yo creo que hemos estado examinando todo, hemos estado viendo todo lo que ha estado pasando, y estamos en la hora más grande de todos los tiempos. Ahora miren, estamos en un reto, no recuerdo si se los leí esto, dice en la página 33 del mensaje Yo acuso a esta generación, que fue lo que le iba a leer. Dice: está hablando ahí sobre un sinnúmero de cosas. Dice, hablando acerca de los luteranos, porque cuando un hombre ve estos luteranos, presbiterianos, metodistas, tratando de venir en estos últimos días para recibir al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque ustedes saben que ellos no lo reciben. Bueno, ellos pueden hablar en lenguas y brincar para arriba y para abajo, pero vigile lo que pasa. Ellos absolutamente es una señal que el tiempo ha terminado. Estamos en el fin. A lo sumo cualquier tiempo, o en cualquier tiempo, la iglesia podrá oír el reto. No, la iglesia podrá oír el reto. Pero, ¿qué reto y para qué? La iglesia podrá oír el reto para: ven, sube alto. Así es que ustedes pueden ver cuál es el reto que la iglesia oye. La iglesia podrá oír el reto para: ven, sube alto. Amén. Exactamente, poniéndose en orden. Así es que ustedes pueden ver ese reto en el monte de Sión, y el reto es en la cima del monte, y el reto es a subir arriba para una adopción, para oír las cosas que tienen que ser oídas después de las edades de la iglesia, y los truenos, el nombre nuevo, la fe para el rapto, el avivamiento de la novia verdadera, la cual es producida por los truenos, y todas estas cosas, la fe para el rapto y todo esto, la revelación para el rapto y todo esto está, ¿dónde? En ninguna de las edades pasadas, sino arriba, en lo alto, donde es llamado el pueblo del Señor a subir arriba, y ahí en el monte de Sión, en la cima del monte, ahí es el reto. ¿Ve usted? Así es que en ese reto es donde estamos metidos y donde estamos parados, y donde hemos subido es a la cima del monte, y ahí es donde está establecido ese juicio, y en donde están acusados todos los que han obrado denominacionalmente, donde
son acusados y serán condenados los que son encontrados culpables de la segunda crucifixión del Señor. Ninguna de las edades pasadas acusó ni condenó a los que crucificaron al Señor por segunda vez, porque no era el tiempo para hacerlo. Pero la edad de la piedra angular y esa edad son acusados y son condenados los que son encontrados culpables de la segunda crucifixión del Señor. Ahora vea usted, cuando el Señor murió en su primera venida, en la primera crucifixión, lo crucificaron los de la primera dispensación, lo mandaron a matar y luego fueron acusados y fueron hallados culpables. ¿En dónde? En la dispensación que comenzó. Fueron encontrados culpables y fueron acusados en la segunda dispensación, cuando comenzó la segunda dispensación. Y los que fueron hallados culpables y condenados fueron los de la primera dispensación. Los de la segunda acusaron y condenaron a los de la primera. Los de la tercera acusarán y condenarán a los de la segunda dispensación, que han crucificado por segunda vez al Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces podemos ver dónde estamos, podemos ver dónde nos hallamos, podemos ver las cosas que están aconteciendo y podemos darnos cuenta el propósito de Apocalipsis 11. Nos es dicho que el sexto sello es el fin del mundo. Nos es dicho que el sexto sello es el juicio del mundo. Nos es dicho que el sexto sello es la condenación del mundo. Nos es dicho que el sexto sello es el ministerio de Moisés y Elías. Y es el ministerio de juicio. Es un ministerio de juicio. Por eso es que el Señor en su segunda venida con Moisés y Elías se presenta como juez, como león, como el león de la tribu de Judá, para juzgar a este mundo que rechazó y crucificó al Señor por segunda vez. Lo vamos a ver aquí con detenimiento para que ustedes puedan darse cuenta. Dice, página 86 de los sellos, nos has dicho: ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelarle estas verdades. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino. Para su reino. Entonces los recoge para su reino y los mete en la edad del reino y en la dispensación del reino. Su novia, ¿ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo, como lo hará del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso y de donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán, amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse a sus súbditos. Él viene, conforme a su orden, para llevarse a sus súbditos. Él reveló su secreto a ellos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león, un rey, para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio que sucedía, se convertía en tribunal de juicio. Y ahora, cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio.
Y él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Primera de Corintios 6:2. Daniel dijo en el capítulo 7 y verso 10 que el juez se sentó y los libros se abrieron. Y millones de millones asistían delante de él, el rey y la reina, el juez y el ¿qué? Y el jurado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el cordero se convierte en león. Y entonces el juicio está frente a la humanidad y son entonces traídos a juicio, y es un tribunal de juicio, y entonces el cordero se convierte en león. Ya no habrá sangre sobre el propiciatorio, así es que ya entonces él clama por su reina que venga a pararse a su lado. ¿Para qué? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces tiene que pararse a su lado. ¿Para qué? Para ser el jurado junto al juez. Y el juez se sentó y los libros se abrieron. Y allí se paran el rey y la reina. Los santos han de juzgar al mundo. Los santos serán los que tendrán ese derecho, ese privilegio que les será concedido a ellos, porque así está prometido. Así es que usted puede ver la hora en que estamos nosotros viviendo. Míralo aquí, dice, página 267 de las edades, dice, traed estos mis enemigos, dice, pero viene el día cuando el Señor dirá, traed estos mis enemigos ante mí y matadlos. Entonces, cuando su indignación justa cae sobre los blasfemadores, será cuando los justos estarán con su Señor. Los justos viniendo con Él en gloria. ¿Y cómo viene Él en gloria? Conforme al orden de su venida. El Hijo del Hombre vendrá glorificado conforme al orden de su venida con Moisés y Elías. Y también con Él han de venir. ¿Quiénes? Los santos, los escogidos estarán con Él. Los justos viniendo con Él en gloria destruirán a aquellos que destruyeron la tierra. ¿Qué harán? Destruirán a aquellos que destruyeron la tierra e hicieron ruina de los santos de Dios. Esta era la edad de voltear la mejilla. La segunda dispensación era la edad de voltear la mejilla, o la dispensación de sufrimiento terrible, y también la edad de Tiatira fue una edad así. Pero viene un día cuando la verdad prevalecerá, ¿y quién podrá resistir su fuego? Recuerde que en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 dice que de su boca sale fuego y sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones. ¿Y quién podrá resistir su fuego y estar salvo? Solamente los redimidos del Señor. Así es que ustedes pueden ver todas estas cosas que están aquí prometidas. Ustedes pueden ver lo que le espera a los redimidos. Para ellos todo lo que habrá será bendición, pero para los que son hallados culpables de la segunda crucifixión del Señor, para los gentiles entonces las cosas no van a ser como fueron en la edad. Ahora mire usted el grupo, los escogidos, la novia que se para con el novio, con el esposo, la novia que se para junto a él. Mire lo que escuchará, mire lo que tendrá y mire lo que podrá hacer. Y mire las cosas que él le dirá a ella. Y con esas cosas que él le dirá a ella, ella entonces también tendrá autoridad. Porque vea usted que
en un tribunal y en un juicio, fíjense, los únicos que tienen autoridad para decidir y para condenar o dejar libre no es el abogado, no es el fiscal, no es el testigo, aunque el testimonio del testigo es decisivo, sino que los que tienen en su mano la llave para decidir si quedan libres o son sentenciados, o si son hallados culpables, pues se le aplica entonces la sentencia que corresponde a esa clase de culpabilidad o a esa clase de hechos que son violaciones a las leyes. Pero los únicos que tienen la autoridad de decidir y condenar son ¿quiénes? El jurado y el juez. ¿Quiénes son los que tendrán la autoridad para decidir el juicio y decidir si son culpables y luego decidir la clase de pena que le corresponde recibir? El jurado con el juez. Si el jurado no sirviera, sería cambiado. Pero ese jurado que está aquí en la palabra que va a hacer ese trabajo, ese jurado dice la Escritura que sí, que está prometido que ese es el jurado que le toca llevar a cabo ese trabajo. Por eso les he dicho, ¿son qué? Fíjense, el jurado es escogido para esa labor. Entonces el jurado son los escogidos, son los verdaderos creyentes de este tiempo, son la novia verdadera del Señor que es llamada a que se ponga al lado del juez. Siempre el jurado es el que está al lado del juez. Entonces es colocada la novia, los verdaderos creyentes, al lado del león de la tribu de Judá, del juez, para ver el caso con detenimiento, ver la acusación que hay, ver los hechos que han cometido y entonces decidir y ver si son culpables o no. Y luego, entonces si son hallados culpables, entonces es proclamado que son hallados culpables por ese tribunal, por el tribunal de Cristo, por el tribunal del león de la tribu de Judá, que está compuesto por su jurado, el jurado que son los escogidos, la verdadera novia, los verdaderos escogidos de ese tiempo, que estarán ¿dónde? Ellos estarán al lado del juez, sentados en sus sillas. Así es que ellos están en un trono ¿de qué? De juicio. Por lo tanto, ya no hay trono de misericordia, sino trono de juicio. Ahora, fíjese, para esos escogidos, para esa novia verdadera, poder estar cualificada para pertenecer a ese jurado, fíjese, tienen que tener un buen testimonio, sus vidas tienen que respaldar, tienen que ser conocidos por sus vidas. Para jurado no sirve cualquier persona. Y el jurado, o una persona que pertenece a un jurado, esa persona no escogió ser jurado. Más bien la corte es la que lo escoge a él. Y ella es la que escoge o rechaza. Por lo tanto, la corte es la que dice y la que decide en cuanto a eso quiénes estarán como jurados al lado del juez. Y en esta ocasión le toca estar al lado del juez, justo al lado del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor
de señores. Así es que el caso será solucionado en justicia, en toda la justicia de Dios. Nadie saldrá culpable si no es culpable, pero nadie saldrá inocente si es culpable. Así es que, mire cómo es que para poder cualificarle y para poder este jurado poder decidir la sentencia para esa persona, mire cómo este jurado es preparado por Dios. Y vea usted también ahí que la misma autoridad que tiene el juez la tiene el jurado, la misma autoridad que tendrá el león de la tribu de Judá, el esposo, lo tendrá la novia. Dice, página 254 de los sellos, dice: ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matarlo. Y eso fue, aquí vemos más bien al anticristo con una espada para matarlo. Pero fíjese, y también vimos que él era muerto con la espada de la palabra. La espada de la palabra matará al anticristo. Y el anticristo viene con una espada también, pero no es la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada de dos filos que lo matará. La palabra de Dios es una espada de dos filos que lo matará. ¿Y hasta cuándo hay que esperar para ver eso? ¿Hasta cuándo hay que esperar para ver esa espada matando al anticristo? Matando a todos los enemigos, matando a todos los que son hallados culpables. ¿Tendremos que esperar hasta cuándo? Nos he dicho, espere usted hasta que esos truenos pronuncien sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios, aquel grupo, ¿y cuál será ese grupo? Ese grupo será el jurado que estará con el juez. Bueno, dice, espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Y esos 7 truenos pronuncian sus voces y ese que tiene los truenos es ¿quién? El juez, el león de la tribu de Judá. El ángel fuerte, que ruge como un león porque es juez. Y 7 truenos emiten sus voces. Entonces espere usted hasta que el juez hable. Espere usted hasta que el juez, el león de la tribu de Judá, ruja como un león y 7 truenos pronuncian sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios, que es oír en esos truenos, porque los truenos son la palabra de Dios, la voz de Dios, que viene, manifiesta y que es oída. Cuando el león de la tribu de Judá clama, cuando el león de la tribu de Judá habla, y entonces los truenos son oídos. Esa voz de Dios, y los que pueden tomar esa voz de Dios, esa voz de los truenos, ese mensaje, esa revelación de los truenos, entonces cortará aquel grupito, entonces cortará y partirá. Puede cortar y puede partir. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello o lo que les plazca. Ve usted que el juez y su tribunal, su jurado, tienen la autoridad y el poder para hacer lo que les plazca hacer, pero ellos harán lo que será justo hacer. Ellos juzgarán correctamente porque ellos tendrán que la palabra, tendrán la revelación de los truenos, porque el juez se la pasa a su jurado, porque el juez es el que tiene los truenos. Entonces el juez truena desde
su lugar, y entonces el jurado oye y tiene la misma revelación. Entonces el jurado y el juez, ¿qué tienen? Tienen la misma ley, tienen el mismo conocimiento, tienen la misma palabra, por lo tanto pueden juzgar de acuerdo a esa palabra, pueden juzgar de acuerdo a la revelación de los truenos. Escuche bien eso. El juez con su tribunal, con su jurado, ha de juzgar el caso en este siglo XX de acuerdo a la revelación de los truenos. Por lo tanto, ya usted sabrá entonces cómo va a estarse desarrollando el resto de este juicio, porque será un juicio final. Será un juicio ya que no habrá más edades para juicio, sino que siendo una edad eterna, este será un juicio que pondrá fin a todas las cosas. Pondrá fin a las edades, pondrá fin a este mundo gentil, pondrá fin a los gobiernos gentiles, pondrá fin a todas las cosas. Así es que usted puede ver cómo será visto toda persona y todo grupo, cómo será visto en este tiempo frente a ese jurado. Así es que lo que contará será cómo ese grupito, que será el jurado con el juez, cómo verán la cosa. Cómo verán la cosa. Y la cosa es que cualquier abogado del lado contrario que trate de defender a los culpables tendrá que encararse a un juez que primero fue abogado. Y si ese juez primero fue abogado y sacó absuelto a los inocentes, él no dejará que sea culpado una persona que sea inocente, pero tampoco dejará que se le escape como inocente uno que sea culpable. Y para eso él tendrá un jurado que entre el jurado y el juez decidirán. Fíjense, el jurado puede decir: lo encontramos culpable y es culpable y se le debe aplicar la pena máxima que hay para estos casos. Bueno, con todo eso todavía, si el juez no se para y dice: yo también encuentro que son culpables, y entonces prepara la sentencia y la dicta, hasta que el juez no lo hace, todavía, aunque el jurado diga: los encontramos culpables, todavía no puede recibir ¿qué? La sentencia, todavía no puede recibir el juicio, todavía no pueden entrar a la gran tribulación, donde estarán encarcelados ahí pagando por todo lo que han hecho. Pero luego que el juez los declare culpables, entonces el juez pide que se cumpla la sentencia. La sentencia, y luego ordena que se cumpla la sentencia, y entonces la sentencia cae sobre ellos y no hay quien se las despinte, y no hay apelación, porque es la Corte Suprema dando el ultimato en el caso. No hay otra corte. ¿A qué otra corte van a apelar? Si es la Corte Divina, la Corte Suprema, y el juez es el león de la tribu de Judá, y el jurado es el grupo de escogidos verdaderos, en donde la palabra se ha hecho carne en ellos, los cuales tienen la palabra encarnada porque han oído los truenos.
Por lo tanto, entonces ellos no podrán juzgar injustamente. Ellos, el juez ni el jurado, pueden ser personas que guardan rencor, ni pueden ser personas que anidan odio en su corazón, porque un juez o un jurado que anida odio en su corazón, o que anida en su corazón rebeldía y cosas así, eso no sirve para un jurado ni para un juez, porque se va a inclinar mal y va a actuar por venganza, porque no le guste la cara de fulano, pues, o porque fulano le hizo algo a él, va a decir, ahora yo te voy a agarrar aquí. Aquello que me hiciste no te lo pude cobrar, pero aquí te voy a agarrar, porque aquí tengo en mis manos la ley para echártela encima. Y te voy a hacer pagar aquí, en la sentencia que te voy a dar por lo que vienes aquí, te voy a echar también encima la sentencia que te quería dar allá, por el caso que tuvimos allá, pero que no te lo pude traer acá. Te la voy a echar doble, y eso es venganza. Eso es ira, y ese es enojo, y ese es un juez que no sirve para ser juez. Eso es un juez injusto. Y si el jurado obra de la misma manera y se inclina de un lado o de otro, o porque no le gusta fulano o sutano, o porque por esto o por lo otro, ese jurado no sirve, hay que cambiarlo. Por lo tanto, ustedes tienen que ver estas cosas, y ustedes nunca pueden guardar rencor, ni ira, ni odio en su corazón por cualquier cosa que usted haya visto, o por cualquier cosa que haya pasado. Usted no puede ni dar nada de eso en su corazón. Pero siendo el instrumento donde Dios se manifestaría como el león de la tribu de Judá, hubiera acabado con todos los judíos. Él mismo habló de los judíos y dijo que ellos mataron al Mesías y se merecían la muerte. Y el grupo de Lutero creía de la misma manera. Estaban guardando ira, celo y rencor por lo que había pasado allá, que era una profecía bíblica que debía cumplirse conforme a la palabra, para el bien de todos los gentiles. Si no hubiera muerto, no estuviéramos nosotros aquí, ni Lutero estuviera predicando el mensaje que estaba predicando. Por lo tanto, no siendo profeta, entonces no podía ser entonces el instrumento en donde Dios actuaría como el juez, como el león de la tribu de Judá, porque para hacerlo tiene que ser entonces una persona que no anide rencores, ni odio, ni nada con nadie. O sea que tiene que ser una persona neutral en todo, y esas posiciones y esos cargos de jueces y jurados. Esas son posiciones muy, pero que muy delicadas. Porque un juez y un jurado pueden echarle a la cárcel a un inocente, o pueden dictarle una sentencia mayor de la que debe tener la persona, o pueden sacarla absuelto a un culpable por amistad, por cariño, porque creen que la persona pues quizás pues no debe ser condenada a causa de que es una persona que tiene mucha influencia en el pueblo, es una persona rica, es una persona, usted sabe, que ayuda al gobierno, pues no debe tener ese el hallado culpable, o no debe recibir una sentencia tan grande como la que amerita su caso. Pero un juez justo no mira a la persona, sino que mira el caso y mira la intención con lo que fue hecha, no importa quién sea la persona. Por lo tanto, entonces, usted tendrá que ver en ese grupo que está escogido para pertenecer al jurado que interviene o intervendrá en este juicio, en este tiempo. Usted tendrá que ver en ellos que
que son personas que no guardarán rencor con nadie, que su labor en el jurado la llevarán a cabo de una manera parcial, que no se inclinarán ni para un lado ni para otro, sino que examinarán bien el caso o los casos. ¿Para qué? Para poder dar una contestación satisfactoria y una decisión correcta en un tiempo como el que estamos y en un caso como el que corresponde para este tiempo. Por lo tanto, ya usted puede darse cuenta la hora en que estamos. Usted tendrá que ver en cada uno de esos escogidos que serán neutrales. No importa lo que a usted le haya pasado, esos son sus problemas. Pero tendremos que enfrentarnos en esta hora al caso correspondiente que debe ser juzgado en esta hora, en el tiempo en que ha habido una segunda crucifixión. ¿Ve? Entonces, ninguna persona perteneciente al jurado podrá tomar los casos o los problemas que él haya tenido para tratar de desahogarse en esa ocasión. Más bien, mis problemas han sido mis problemas personales, pero no pueden estar ahí para ese juicio. O sea, no pueden estar ahí para entonces descargar mi enojo o mi ira en un caso que no tiene nada que ver con el caso que se está llevando a cabo. Mis problemas yo tengo que resolverlos yo, como pueda, conforme a la palabra del Señor, y usted los suyos. Y todos queremos resolver todos nuestros problemas, y Dios nos ha mostrado cómo hacer en esta hora para la solución de todos nuestros problemas. Ahora el problema en esta hora grande es la acusación que hay de la segunda crucifixión del Señor. Y este mundo será juzgado, este mundo religioso será juzgado y será condenado por haber crucificado la palabra en este tiempo. Y los juicios que le vienen será por haber rechazado y condenado y crucificado a la palabra. Esa es la causa por lo cual le vienen los juicios que tienen que venir en este tiempo conforme a la palabra de Dios. Así es que ustedes tienen que ver bien el tiempo en que estamos. Y ustedes tienen que ver que hemos sido subidos arriba a la edad de la piedra angular. ¿Para qué? Para sentarnos allá arriba, ser adoptados y sentarnos ahí para este juicio que se ha presentado en este siglo XX. Allá arriba entonces nos sentamos y es en sillas de juicio para el juicio de este mundo, para el juicio de la humanidad, para el juicio de todos los sistemas religiosos. Y ahí Dios nos ha colocado. Ahora recuerde que para ser colocados allá arriba, los que Dios sube allá arriba y los coloca y dice que son sus hijos y los adopta es porque han sido obedientes, han sido fieles en todo lo que les fue mandado que hicieron. Por lo tanto,